A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo de Economía Humanista. En esta ocasión pretendo salirme un poquito de la coyuntura que hemos venido afrontando en los últimos días para entrar nuevamente a aspectos más profundos de lo que es la economía como ciencia, como filosofía moral. Ustedes se acuerdan que durante mis primeras participaciones en este programa así lo hice. Hablé del pensamiento humanista de todos los tiempos, hablé de Adam Smith, hablé de Adela Cortina, hablé de por qué la economía por antonomasia es una ciencia ética, puesto que evidentemente tiene que ver con todas las personas, sobre todo con las personas humanas más desfavorecidas, pretende ayudar a todos y que obviamente se promueva un proceso de crecimiento o desarrollo económico, pero siempre con equidad, de tal manera que haya posibilidades de que todos participen. No se trata de igualar a las personas porque todas están dotadas de posibilidades y recursos diferentes y en la vida mismo tienen distintas maneras de afrontar el tema, pero la búsqueda de la equidad, de dar igualdad de oportunidades a todos, es un objetivo importantísimo de la economía política, como se llama, o ciencia económica, como también se la conoce. En esta ocasión, voy a adentrarme un poquitito en el pensamiento profundo, puesto que realmente en el mundo que estamos afrontando siempre situaciones coyunturales, graves, complejas, crisis permanentes y que tratamos de salir del paso y no abordamos los aspectos seguramente más importantes. En esta ocasión me voy a permitir introducir el pensamiento de alguien que hace muchos años, por allá por el año 1976, en los Estados Unidos, un economista de nombre Kenneth Boulding modificó la interpretación de lo que era hasta ese entonces los tres factores de producción básicos que se supone que siendo escasos no tiene que utilizarlos adecuadamente. La economía es una ciencia del ahorro, hay que ahorrar los recursos, hacerlos alcanzar para que los procedimientos que lo utilizan, las operaciones con que se utilizan los recursos productivos, su resultado, sus frutos alcancen para mayor cantidad de personas. Si no se ahorran los recursos, es imposible hacer alcanzar los frutos para todo el mundo, puesto que los recursos nunca son suficientes, las necesidades son infinitas, los recursos no. Kenneth Boulding salió de la vieja interpretación de que los tres factores de producción eran la tierra, cuando la tierra se supone que era escasa, el capital, cuando se supone que el capital era escaso, y el trabajo, cuando se supone que el trabajo era escaso. Pero él ya, luego de diversas experiencias y sobre todo viendo el devenir de lo que estaba ocurriendo en el mundo, ya tan pronto como el año 1976, ya mencionó que los tres factores de producción que modernamente deberían ya irse considerando son la energía, los materiales y el conocimiento humano. Fíjese que ya no hay la palabra capital. Él reinterpreta el concepto de capital no como el capital financiero, como muchísimos entienden hasta ahora, sino como el capital escaso, aquello que sirve como medio de producción para poder utilizarlos transformándolos y produciendo bienes. Para él, obviamente, el capital es otra cosa, es el conjunto de posibilidades que se tiene para poder producir. Pero entonces, él ya no interpreta el capital, no interpreta la tierra, porque la tierra evidentemente es limitada, es cierto, pero tiene una función
en donde un cierto tamaño de una plantación cualquiera tiene que ser aprovechada al máximo con rendimientos de escala. Hoy la agricultura en los países desarrollados es una agricultura de gran escala, muy mecanizada, y ya no hay el viejo concepto de la persona que tenía un pedacito de tierra, como sucedió hasta la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y por tanto, entonces la tierra también es reinterpretada. Y por supuesto el trabajo. Ya modernamente casi no existe, excepto en las zonas subdesarrolladas, el trabajo a la antigua usanza, que lamentablemente todavía continúa existiendo porque no ha llegado el desarrollo y hay estas interpretaciones a ciertos países, pero ya el trabajo como tal, la fuerza bruta del trabajo ya no es considerado un factor de producción. En su lugar, él incorpora el tema del conocimiento humano. Lo que es escaso es el conocimiento, sobre todo en las personas. Una persona que no tiene conocimiento está fuera de la economía, lamentablemente, y no tiene suficiente retribución por parte del sistema. Entonces, ¿en qué se concentra? En la energía, porque la energía es cada vez más escasa, se utiliza cada vez más energía porque se necesita modernizar los procesos, y por tanto la energía. Y ya ni siquiera la energía fósil, como hasta hace poco existía, porque esta también se está transformando, estamos pasando a las energías limpias ya alternativas. Los materiales siempre serán importantes los recursos minerales, los recursos agrícolas, los insumos, las materias para procesar los mismos en la manufactura. Los materiales siempre siguen siendo necesarios, pero ya no en el viejo concepto de que la tierra es la única, porque ahora evidentemente hay varios sectores que proveen de materias primas para el gran proceso. Recapitulo los nuevos factores de producción: la energía, los materiales y el conocimiento humano. Fíjense que ya no se habla del trabajo. Modernamente ya no existen suficientes modos de producción para poder incorporar todas las plazas de trabajo que la humanidad, con su crecimiento vegetativo, va incorporando a la población económicamente activa. No hay suficientes formas de incorporar ese trabajo. Por eso es que vienen gobiernos populistas, crean unos aparatos estatales enormes, incorporan a toda esa gente desocupada, que mal sobrevive con un peso para la sociedad enorme, porque evidentemente un Estado que no es productivo, un Estado que no es eficiente, cuando hay demasiada gente que no tiene prácticamente nada que hacer sino ocupar un escritorio y recibir una remuneración, pero que no es productiva, que no mejora la calidad de vida de las personas. Algunas cosas son esenciales, como la seguridad, como el servicio médico y el servicio educativo, pero nada más que eso. Entonces, evidentemente, toda esta nueva manera de enfocar el tema ha causado una revolución en el mundo. Se está produciendo una revolución, cosa que todavía en nuestros países no lo entendemos. Pero por otro lado, también el pensamiento de Adam Smith está siendo reinterpretado en esta etapa, ya no tanto por los que ejercen la actividad económica desde la empresa, ni siquiera por los que manejan el Estado. Muy poco en las universidades, pero esto que voy a comentar enseguida es muy poco conocido. Los propios economistas no hemos sido formados en este pensamiento que lo voy a comentar, pero que es absolutamente esencial. Adam Smith es conocido por haber escrito la teoría de la riqueza de las naciones, un libro voluminoso en donde él hace un vistazo a cómo los procesos productivos y de comercio se desenvuelven, y se interpreta como que hay una mano invisible que, si la gente sigue su interés personal, individual, egoísta, va a ser mejor para la sociedad, porque cada uno va a ser más eficiente, y la eficiencia lleva a una mejor utilización de los recursos y se generan excedentes para repartir entre toda la población. Eso es lo que se conoce. Tiene su validez, por supuesto, pero no es lo único. Adam Smith escribió 3 libros, fundamentalmente la teoría de la riqueza de las naciones. También escribió un libro sobre la organización del Estado, lo que sería el sistema jurisdiccional, pero el libro que para él mismo era el más importante fue la teoría de los sentimientos morales. Aquí hemos hablado de la teoría de los sentimientos morales porque para él lo realmente importante era que en el modo de actuar económico el ser humano, el homo economicus, actuara como lo que es, como persona, no como una persona que busca lo material para satisfacer sus necesidades, tener una utilidad marginal allí, y eso les debe actuar de una manera determinada a otra. No, para él no era el ser humano que él quería. El ser humano,
para él, el que actuaba verdaderamente en el mercado, el que además de procurar su interés personal, de preocuparse de los asuntos del Estado, de la comunidad, actuaba como en inglés se llama a través de la simpatía. La palabra simpatía en español es muy poco expresiva porque parecería que es algo de agrado para una determinada persona o no. En inglés, puesto que él fue profesor de la Universidad de Glasgow en la Gran Bretaña, él cuando daba sus clases de filosofía moral, porque él era un filósofo moral, el que fundó la economía fue un filósofo moral, un hombre ético. Él decía que las personas cuando actúan en sociedad, cuando actúan en el mercado, a través de buscar la satisfacción de sus bienes, pero también en búsqueda de que el conjunto de la sociedad mejore, actuaba con simpatía, y en inglés la palabra simpatía significa condolencia. Cuando uno le da el pésame a una persona cuando ha fallecido un familiar, le da sus condolencias, en inglés le dan su simpatía. Es decir, la palabra condolencia o simpatía es empatía, es también el dolerse de la situación de los demás y por tanto la búsqueda de solidaridad. Como esto ya lo hemos examinado en una ocasión anterior, no me detengo más, pero lo realmente importante es que por un lado he dicho que Kenneth Boulding contribuyó a la reinterpretación de los factores de producción y que ahora ya las maneras de solucionar la escasez de recursos es distinta, y por otro lado la ciencia económica se sabe hoy día que es una ciencia ética. Cuando no existe la ética en el momento del intercambio comercial, del intercambio entre bienes y servicios, cuando no funciona la ética, entramos en el caos, entramos en tierra de nadie. Lo grave de este asunto es que muchos gobernantes promueven los antivalores, promueven el que los grandes contratos se hagan a dedo, que promueven que los grandes contratos se concentren en un grupo de personas, promueven que no haya equidad, que las leyes no funcionen, vulneran las leyes cuando quieren, y obviamente en ese momento viene el caos. Así pues, estas dos propuestas doctrinarias establecen que en la economía no interesan las ideologías. Las ideologías se fueron creando a lo largo de la historia, puesto que habían caudillos que pretendían interpretar la historia, pretendían interpretar los anhelos más íntimos del ser humano, ya sea empresarial o consumidor, y pretendían encapsularlos diciendo que la visión del mundo es la única del caudillo, y que esa es la que tenía que aplicarse en la sociedad, de tal manera que el ser humano pasó a ser un subordinado, un esclavo de estos designios de los caudillos, y en el Ecuador acabamos de tener los últimos 10 años un ejemplo nefasto de lo que eso implica y las consecuencias que trae. Obviamente, estos pensadores, más todos los humanistas cristianos de los cuales hablé anteriormente, propusieron a la humanidad que el ser humano no deje de ser tal. El ser humano no es aquel que solamente satisface sus necesidades materiales, sino sobre todo espirituales, y cuando es en man común, muchísimo mejor. A esto se llama humanismo. Cuando el ser humano, especialmente el más débil, está en la primera escala de prioridad, ya sobre eso han escrito psicólogos como Maslow, como Coleman, en donde han desarrollado que el ser humano no es solamente mente, no es solamente razón, es fundamentalmente espíritu, y las emociones, sobre todo cuando están en sociedad y sobre todo cuando es el espíritu, el ser sensible, el sentimiento lo que prevalece, entonces estamos hablando de un verdadero ser humano, y este verdadero ser humano es aquel que quería Adam Smith, que sea el que gobierne el mercado. Así pues, todo esto es un proceso revolucionario, porque eso todavía no lo hemos visto en nuestras sociedades, sino en pequeños segmentos, dependiendo de qué grupos tienen conciencia de ello y actúan de esa manera. Pero que quede claro que o la economía es ética, o la práctica es ética, o la política económica es ética, o las reglas son éticas y las leyes garantizan la ética y la dignidad de las personas, su fuero interno, su dignidad, o ciertamente estaremos en graves crisis permanentes. Entonces, a mí me corresponde entregar a ustedes este pensamiento renovado, de tal manera que empecemos ahora, que una vez que ojalá rápido superemos esta crisis. Ya saben ustedes que soy muy escéptico de la manera como se está enfocando la crisis económica en el Ecuador. Se la enfrenta como un problema de corto plazo, y los grandes problemas estructurales, como muchas veces lo he dicho, no se enfrentan. ¿Cuáles son los problemas estructurales? En el país nos hemos olvidado de la producción. La producción es la última
escala de las prioridades en el país, lo realmente importante para todos los fines, y los economistas hablan del déficit fiscal, del equilibrio fiscal, a veces hasta del sistema monetario, pero poco hablamos de cómo renovar la producción. En los últimos 11 años no han habido ministros de Agricultura, en los 11 años no ha habido gerentes del Banco Central, no ha habido nadie que promueva un verdadero proceso de desarrollo económico con equidad. No hemos empezado el proceso de desarrollo económico. Las tasas de crecimiento de la economía, lo que se conoce como el aumento del Producto Interno Bruto, se debe a la deuda. ¿Cómo es posible que para poder indicar que se está saliendo del bache se diga que se sale del bache porque ha habido deuda? Y la deuda ya ha pasado a ser tan descomunal que ya no la podemos manejar, ni siquiera con esta ley que se está promoviendo, porque es tan tímida, tan absolutamente suave, que no va a enfrentar los verdaderos problemas. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Porque un discurso crítico sin una propuesta no debería tener sentido. Yo pretendo enfocarme en lo que he dicho, y por eso pienso que el país tiene que hacer un esfuerzo serio de enfrentar el crecimiento de la producción. Y para ello yo quiero invitar a que todos los que quieran sumarse a esta causa de promover un nuevo pensamiento para el desarrollo económico del país no se queden exclusivamente en los sectores empresariales grandes, que son los organizados, que tienen cámaras de la producción y que influyen notablemente en las propuestas económicas, como está sucediendo en estos días. Son las cámaras de la producción las que están dirigiendo el país, son ellos los que han propuesto las reformas legales, y obviamente que consisten en exenciones de multas de intereses que no han pagado, en subsidios para que los grandes empresarios sean los que se beneficien, porque en el sector informal ciertamente no van a recibir sus beneficios, y obviamente alguna que otra reforma para disminuir los déficits primarios exclusivamente, y para que el Banco Central deje de entregar recursos al fisco, como siempre fue una barbaridad el que eso suceda, y que en buena hora se está introduciendo esa reforma. Pero como ustedes ven, en eso consiste básicamente la reforma, pero no hay una gran movilización del país, no hay una convocatoria a sus ciudadanos. Es un gesto que le honra. El actual Contralor incorporó una veeduría para tomar decisiones en materias de control. Acabo de ver que también se va a hacer lo mismo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero ojalá todos aquellos que manejan la economía invitaran a los ciudadanos de todo segmento para que opinen, vigilen y sugieran aspectos para salir adelante. Es decir, que se incorpore la sociedad, que sean los ciudadanos, que son el sujeto último de la economía y del funcionamiento de la política, aquellos que participen. Si hay más participación, habrá menos protestas. Si hay más participación, habrá menos quejas. Si hay más participación, estaremos incorporando mejores personas en las asambleas, en los consejos, en las superintendencias, en las cortes nacionales, cosa que lamentablemente últimamente está tan venida a menos. Mi propuesta es que empecemos a desarrollar el sector agrícola e industrial. Pero ¿cómo? A través de un proceso de reconversión. Nuestra industria se creó hace 40, 50 años, cuando hubo una ley de fomento y una corporación financiera nacional que ayudó a crear esa industria, de la cual devinieron algunas empresas exportadoras. Pero la agricultura rural sigue siendo desestimulada, es donde está la mayor pobreza, donde no existe suficiente productividad y eficiencia. En el sector agrícola grande es donde están los productos agrícolas de exportación, pero son 5 productos máximo los que contribuyen con divisas para la economía. Cuando en Chile, yo me enteré de esto en las últimas elecciones de Chile, había ya a lo largo de más de 25 años se habían incorporado ya casi 3.200 productos agrícolas a la exportación, que generan divisas y sostienen el sistema monetario. La industria en ese país no es muy importante, aquí tampoco, pero porque no se hizo lo que sí se hizo en España hace algunas décadas, un proceso de reconversión industrial, de modernización, de mejoras tecnológicas, de adaptación a los mercados, para que estas inversiones puedan después transformarse en productos que el mundo necesita. Ya son productos tecnológicos, productos de comunicación y de otras áreas del conocimiento, para que vengan divisas, pero ya de otro tipo de industria. Así que reconversión en los grandes sectores de la economía. Obviamente en el petróleo, hay que olvidarse del petróleo. El petróleo ha sido más nefasto que bueno para el país. Lamentablemente es allí donde se han enjugado y conjugado los más grandes atracos a la historia económica del país en los últimos 10 años, y hay que salir de esta maldición que ha sido el petróleo, lamentablemente. Por eso pienso yo que hay que promover las energías limpias, que hay que promover la energía del viento, la energía solar, la energía del mar, todo aquello que sea
de bajo costo, de gran eficiencia y que pueda mover nuestro aparato industrial, todos los servicios y comunicaciones. Es decir, tenemos que olvidarnos de las energías fósiles, olvidarnos de otro tipo de energías antiguas y pasar a tecnologías modernas. Ya muchos países lo han hecho, en la propia Europa y concretamente en Alemania inclusive se están olvidando de las energías nucleares para pasar a estas energías que he mencionado, las energías eólicas, la energía solar. En el Ecuador es el país privilegiado por excelencia porque estamos en el centro de la Tierra y podemos recibir los rayos del sol directamente. Aquí no ha empezado nada todavía. Así pues, las energías tienen que cambiar. La energía eléctrica tiene que ser sustituida. Tiene que lo solar que ya se practican en muchos pueblos y comunidades, en otras partes de aquí todavía no hay, más allá de alguno que otro experimento tímido que todavía existe. Obviamente hay que atacar la minería. La minería no puede seguir. El país no necesita una minería que afecte al medio ambiente. En esto no hemos sido suficientemente rigurosos. Yo estoy seguro que en los próximos días se van a denunciar grandes ineficiencias, grandes malos manejos en el área de la minería que causará problemas si no se los corta ahora. Es preferible que ahora se cierren los pozos del Yasuní para salvar nuestra diversidad geológica antes de que continuemos utilizando divisas que ya sabemos a dónde se van en corrupción, en ineficiencia, en sobreprecios y la población no se beneficia en nada. Es preferible cortar eso ahora para que la gente vuelva a incorporarse a la tierra, vuelva a incorporarse a su medio ambiente y así desarrolle sus actividades. Como es natural y obvio, yo quiero introducir un aspecto muy importante aquí que parecería como que no está clasificado en los grandes sectores productivos, agricultura, minería, petróleos, industria. No se lo toma en cuenta, que es el sector informal. En el sector informal está más del 60% de la población económicamente activa. Están todos nuestros jóvenes, gente de mediana edad y también viejitos. Allí es donde está la mayor pobreza del país y eso no recibe leyes. Ahí no hay seguridad social. Las leyes y las exenciones y los subsidios se hacen para lo que está organizado a lo formal y a lo informal es como que no existiera. Es verdaderamente insólito. En la Universidad Católica hicimos un estudio de cómo se afecta los sectores rurales, la pobreza enorme, más del 75% de la pobreza está en los sectores rurales. Allá no ha llegado el desarrollo, no ha llegado la modernidad, allá no ha llegado la equidad. Por eso pienso que es en el sector informal donde todos los economistas, ingenieros, médicos, abogados, todos los ingenieros mecánicos, todos los especialistas de comunicaciones deberíamos volcarnos al sector informal. Es posible tecnificar a la gente. Si hay un pequeño artesano, si hay un pequeño comerciante, sería bueno que hayan programas con amplios subsidios, como deben haber subsidios para la agricultura básica, como pasa en los países desarrollados. Allá primero se subsidia la agricultura, porque ahí está la fuente principal de alimentación de la gente, donde vive la gente. Primero se subsidia la agricultura antes que a los grandes grupos económicos. Si se subsidiara la agricultura a todo lo que es el sector urbano marginal, al urbano marginal y al rural marginal, si se hiciera un programa masivo de asistencia técnica, de capacitación, de tecnificación, de modernización, de que entren con reglas específicas para el mercado, donde se baje la tasa de interés. La tasa de interés en dolarización durante todos estos años, desde que se instauró la dolarización, ha sido una tasa de interés de usura, la digo clara y meridianamente, porque no hay por parte de la banca recursos para el sector productivo mediano y pequeño. Hay para los grandes importadores, los grandes comerciantes, los grandes constructores, pero para lo pequeño y mediano le cobran tasa de consumo porque el pobre que necesita un recurso para hacer una mediagua no le dan porque no clasifica, porque no está dentro de los cánones de la banca. La banca privada no ha cumplido su función en cuanto a desarrollar el sector bajo, más allá de alguno que otro programa social que a manera de caridad existe. La gran banca pública está subcapitalizada, no tiene los suficientes recursos y por tanto la posibilidad de apalancamiento de tal manera que haya recursos suficientes para los sectores pequeños, medianos y bajos que no pueden ir solamente con recursos financieros, sino con un amplio programa de asistencia técnica y de transferencia tecnológica apropiada para esos sectores. Aquí la banca privada hizo un esfuerzo algún rato de hacer un banco solidario que cobraba tasas de usura y que yo me enfrenté con ellos, con esos dueños que, dicho sea de paso, cuyas familias lamentablemente ahora han sido cuestionadas legalmente, pero que en la práctica lamentablemente todo el sector social, todo el sector de cooperativas, todo el sector que puede estar cerca de los grandes
de los pequeños y medianos productores no tiene el auxilio necesario, no tiene el auxilio debido. Así que pues en esta breve síntesis he dicho, básicamente el problema es reestructurar toda la economía, modificar el pensamiento, cambiar la actitud tanto del Estado como de la empresa privada, organizar cámaras de la pequeña, mediana y microempresa, pero que tengan peso, que tengan posibilidades de hacer leyes. Las universidades han estado ausentes del proceso de desarrollo. Todos estos pensamientos que he mencionado no se discuten en las universidades, por desgracia. Los economistas no conocemos la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, y sin conocer eso es como que supiéramos solamente la parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no lo conociéramos, cuando lo nuevo es lo que está vigente, lo nuevo es lo que nos llama, lo que nos convoca. Aquí realmente el humanismo al que yo estoy aludiendo es fundamentalmente un humanismo cristiano, pero aunque solamente fuera un humanismo en donde se practique la ética civil, ya me daría por satisfecho de que la economía está avanzando y que las sociedades progresan, porque entienden mejor el problema a resolver, porque tienen mejor afinidad y predisposición espiritual para solucionar los problemas. Si eso hay en la ciudadanía y eso se contagia a los dirigentes, cuando los dirigentes tengan este tipo de sensibilidad, aquella que invoca Adam Smith, aquella que invocan todos los humanistas cristianos, esta sociedad todavía tiene futuro. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.